Que Dios le bendiga. Y a los que están a través de internet, que dijeron hoy me voy a quedar en casa, se salvó de la lluvia. No sé hasta qué hora irá a llover, pero espero que cuando estemos terminando quizás ya la lluvia mengue un poco para que podamos ir a casa. Pero mientras estamos aquí resguardados y aquí vemos la importancia de poder tener un lugar en donde resguardarnos, donde escuchar y compartir la palabra del Señor y donde resguardarnos de una lluvia como esta. Así que damos gloria al Señor por este lugar, por este salón que ya hace 8 años nos cobija aquí en este lugar. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos por la lluvia? A mí me gusta la lluvia. A mí me gusta. Quiero que en esta mañana podamos compartir la palabra del Señor. Y yo quiero preguntarle hoy a la iglesia, ¿cuán difícil piensa usted o cuántos creen que, esta pregunta ya la hice alguna vez, pero quiero preguntarles, ¿cuántos creen que realmente el ser cristiano es difícil? Más en tiempos como los que vivimos, ¿no? ¿Cuántos creen que ser cristiano es difícil? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos creen que ser cristiano es difícil? Claro que sí. Claro que es difícil. Claro que cuesta ser cristiano en tiempos como los que vivimos. Claro que cuesta ser fiel a Dios. Claro que cuesta venir un domingo a la iglesia, un miércoles, un viernes. Por cierto, el viernes tuvimos una hermosa reunión de jóvenes donde nos acompañaron varios jóvenes, adolescentes. Si usted no vino, se perdió unos ricos jugos frutales. Incluso había un jugo que era como depurador, creo que se puede decir. Un jugo que uno lo toma y le hace bien al organismo, ¿no? Estaba muy bueno y bueno, sobre todo es que los chicos creo que la pasaron bien. ¿Cuántos vinieron el viernes? A ver, ¿la pasaron bien? Y sobre todo creo que pudieron llevarse un mensaje, escuchar la palabra del Señor. Y como le decía, claro que cuesta venir a la iglesia, claro que cuesta ser cristiano. En estos tiempos que vivimos, mucho más. Y los días miércoles estamos teniendo unas reuniones especiales con una temática especial. Esa temática es la iglesia en el cielo, que está compartiendo la hermana Emma, quien es una gran maestra de la palabra del Señor, así lo creemos. Y el Señor le ha puesto para enseñarnos acerca de este tema, de lo que tiene que ver con también lo que va a pasar en el porvenir de los próximos tiempos. No podemos decir si exacta o certeramente cuánto tiempo, cuántos años, pero sabemos que estamos ya a la puerta de que el Señor vuelva pronto por su iglesia. El Señor podría volver en este mismo momento, el Señor podría volver cuando termine la lluvia, el Señor puede venir en el momento menos pensado. Pero ¿qué debe hacer la iglesia mientras el Señor viene? ¿Qué debe de hacer la iglesia o cómo debe estar el corazón de la iglesia? ¿Cómo debe ser el corazón de la iglesia mientras espera la venida de su amado? ¿Cuánto esperan la venida del Señor? Debemos esperar que Él venga. Amén. Entonces, ¿cómo debe ser esta novia que espera? ¿Cómo debe ser su corazón? ¿Y cómo está nuestro corazón en este tiempo? Yo les decía y le preguntaba cuán difícil es ser cristiano. Y ahora les pregunto, ¿cuán difícil puede llegar a ser imitar a Cristo? Y podríamos decir que bastante difícil podría ser imitar a Cristo. Si yo pudiera preguntarle en esta mañana, ¿cuántos de ustedes se parecen a Cristo? ¿Cuántos pudieran levantar la mano? No la levante. ¿Cuántos se parecen a Cristo? Y yo sería uno de los que no me animaría mucho a levantar la mano. O mejor dicho, seguramente vamos camino a eso, pero quizás yo podría decir, ¿cuántos ya lo han alcanzado? ¿Cuántos se parecen ya a Cristo, no? Quizás nadie, a no ser que uno levante la mano y sea todo pelo largo y barba y diga, yo me parezco a Cristo. Pero no en ese sentido, sino ¿cuántos de nosotros ya tenemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo? Qué difícil, ¿no? Y qué difícil es cuando nosotros tenemos que actuar como actuaba Jesús. No sé si alguna vez a ustedes le dijeron, vos tenés que hacer lo que hacía Jesús. Y muchos dicen, bueno, pero Jesús era Jesús, yo soy yo, ¿no?
No me pidas que yo actúe como Jesús, porque Jesús era Jesús y yo soy yo. Qué difícil que es esto. Pero la Biblia, por ejemplo, nos enseña y nos habla de muchas personas, y va parando la lluvia para que podamos escuchar mejor la palabra. ¿eh? La Biblia nos habla de muchas personas y personajes que a lo largo de su vida tuvieron un carácter digno de imitar. Personas como podríamos nombrar a Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel. Podríamos nombrar al gran patriarca Abraham, un hombre que dejó todo y escuchó la voz de Dios sin saber a dónde Él le quería llevar. Podríamos hablar de Job, un hombre que lo tenía todo, pero Dios permitió que se le fuese quitado todo, y aún así este hombre siguió poniendo su confianza, alabando y adorando a Dios. O podríamos hablar de mujeres también, mujeres como Esther, como una reina que tomó la decisión de jugársela por su pueblo. Podríamos hablar de Ruth, una mujer que acompañó a su suegra, acompañó un legado. Podríamos hablar de María, una mujer que fue elegida por Dios. Y podríamos hablar de muchas personas en la palabra del Señor, las cuales son dignas de imitar. Quizás si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos se parecen a Jesús? Y estaríamos muy lejos. Pero ¿y si buscáramos un personaje en la Biblia el cual pudiésemos parecernos o buscáramos de imitar, cuál sería? A ver, ¿cuántos tienen un personaje que dicen, este es mi personaje favorito de las Escrituras? Más allá de nuestro Señor Jesús, ¿no? ¿Cuántos tienen un personaje favorito de la palabra de Dios? A ver, ¿alguien tiene un personaje favorito? Allá la hermana Emma dice Pablo, ¿no? ¿Es verdad? ¿Alguien tiene algún otro personaje que dicen, estamos hablando de hombres y mujeres comunes, de personas como usted y como yo, pero que decidieron seguir al Señor? Aquí me dicen, Daniel, Pedro, Nehemías, hermana, Rahab. ¿Cuántos saben quién es Rahab? Rahab, el pastor Mario predicaba mucho de Rahab. Y bueno, podemos nombrar muchos personajes, tremendos hombres y mujeres de Dios. Y no me quiero demorar en esta introducción, pero solo uno dice que tenía un corazón conforme al del Señor. De todos esos que hemos nombrado, de todos esos que hemos visto o que podemos leer, dicen que solo uno. ¿Cuántos? Diga conmigo uno. Dígale que tiene al lado, solo uno. Tenía un corazón conforme al de nuestro Dios. Y ese era, ¿quién? El rey David. Un hombre que tenía el corazón conforme al del Señor. Y yo creo que la iglesia en este tiempo, mientras espera la venida del Señor, debe examinar cómo está su corazón. Y cuando digo la iglesia me refiero a todos nosotros. A la iglesia como cuerpo de Cristo en todo el mundo. Mientras el Señor viene debemos examinar cómo está nuestro corazón. Y es de aquí que nace mi pregunta. Si no nos podemos parecer a Jesús, vaya que es difícil, pero ¿podremos parecernos a David? Yo quiero que hoy veamos rápidamente, hoy vamos a estudiar rápidamente la historia de David. ¿Por qué dice la palabra que él era el hombre conforme al corazón de Dios? Así que hoy vamos a leer mucho la Biblia y quiero que usted me acompañe rápido a Hechos, capítulo 13, versículo 22. Ahí vamos a leer lo siguiente, Hechos capítulo 13, versículo 22. Dígame amén cuando lo tenga. Hechos capítulo 13, versículo 22. Hechos capítulo 13, versículo 22. Dice lo siguiente. ¿Lo tenemos todos? Dice. A ver, acá está. Hechos 13, versículo, dice, quitado les levantó por rey, ¿a quién? A David,
de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, dice mi versión. Quizás la versión que usted tiene dice, quien hará mi voluntad. Pero ¿qué dice aquí? He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, dice el Señor, quien hará todo lo que yo quiero, o mi voluntad según la versión que usted esté leyendo. Aquí es donde podemos ver que el mismo Señor dijo, Él mismo fue quien dijo, nuestro Dios, Jehová Dios, dijo, David es un hombre conforme a mi corazón. Y ahora quiero que vayamos a Primera de Reyes. Estos son los dos primeros versículos que vamos a leer rápidamente. Primera de Reyes, capítulo 9. Reyes está después de Samuel. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4 y 5. Recuerde que hemos leído que Dios mismo dijo que David había hallado que él era un hombre conforme al corazón del Señor. Y en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4 y 5 dice, y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre en integridad de corazón y equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Es palabra de Dios. Amén. Aquí Dios también estaba hablando en esta ocasión con Salomón. Salomón era el hijo ¿de quién? De David. Y Dios le dice a Salomón, si tú anduvieses como anduvo tu padre delante de mí con integridad y haciendo todas las cosas que yo les mandé, guardando mis estatutos, mis decretos, así como yo le prometí a tu padre, no faltará varón en el trono de Israel que sea de tu descendencia. ¿Qué significa esto? ¿O qué es lo que podemos ver en estos versículos que hemos leído rápidamente? Que Dios afirma más de una vez que David era un hombre íntegro, un hombre de un corazón limpio, un hombre que guardaba sus mandamientos, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir conforme al corazón? Un hombre que se amoldaba al corazón de Dios, un hombre que cabía perfecto en el corazón de Dios. ¿Qué significa esto? Que David era justo lo que Dios buscaba en esta tierra. Ahora, quizás usted que conoce un poquito más la vida de David, usted puede decirme, pero ¿cómo es posible si David tuvo pecados y qué pecados que tuvo David? ¿Qué pecados que tuvo él? Nombrando rápidamente dos pecados que la Biblia registra que fueron graves para el Señor, o podemos decir tres pecados. Uno de los primero quiero hablar rápidamente de lo malo o lo feo, lo que podría opacar la vida de un siervo como David, el rey. Una de las primeras cosas que David hizo que a Dios no le agradó fue censar al pueblo. Fue contar con cuánto él, valga la redundancia, contaba. Porque David venía de tener muchas victorias y muchas batallas. Entonces él quiso hacer un recuento de personas como si de eso hubiese dependido todas sus victorias, en cuando sus victorias solo dependían del Dios de los ejércitos. Y dice que a Dios no le gustó que David censara al pueblo y el Señor se enojó contra David. Después otro pecado, más adelante en la vida de David, que abarca y engloba muchos pecados, fueron el del adulterio, el de la fornicación. El rey David se encontraba en su palacio y dice que él mirando hacia afuera del palacio vio como una mujer se bañaba y él se enamoró, la codició, no sé si enamoró es la palabra correcta, pero sí codició a esa mujer que no le pertenecía. Y dice que él planeó un asesinato contra el esposo de esa mujer. Y luego no solo que mandó a matar a ese hombre prácticamente, sino que encubrió eso, se quedó con su mujer
pero luego el Señor descubrió ese pecado a través del profeta. Eso podemos decir es algo grave. Es algo que quizás ninguno de nosotros ha hecho. Es algo que quizás ninguno de nosotros nunca haría, ¿no? Quizás nunca de nosotros engañaríamos, los esposos engañaremos, quizás jamás engañaremos a nuestra mujer. Y diríamos, aleluya, yo soy el esposo perfecto. ¿No es cierto, mi amor? ¿No es cierto, mi amor? ¿Cuántos de los que están aquí son esposos? A ver, levanten la mano, varones, los esposos. Levanten la mano bien en alto, ¿no? Esposo, usted deje que su varón levante la mano. Bien. Hay varios esposos aquí. Me incluyo, ¿no? Yo también. Y quizás nunca nosotros lleguemos a cometer algo como hizo David. Quizás nunca estemos con una mujer que no sea nuestra esposa y mucho menos matemos al marido de esa mujer. Pero recuerden que el Señor dijo, si ya miraste y codiciaste a la mujer de tu prójimo, ya adulteraste, ya pecaste. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que no nos encontramos en posición de juzgar a David por los errores que él cometió, sino más bien mirar todos los aciertos, más bien mirar todo lo grande que este hombre hizo por el Señor, y vamos a ver ahora rápido por qué este hombre, a pesar de estos pecados, era llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Porque tiene que ver no con ser perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Porque no somos perfectos. No tiene que ver con ser perfecto, no tiene que ver con ser un hombre sin pecado, sino que tiene que ver con el corazón con el que Dios nos mira y el corazón que tenemos para con Dios. Porque recuerden que dice que el Señor mira el corazón. Así que yo quiero que veamos rápidamente las características que David tenía como para ser llamado el hombre conforme al corazón de Dios, más allá de estos errores tan graves. Porque recuerde una cosa, cuando Dios le dice a Salomón, mirá cómo anduvo tu padre íntegro, David ya había pecado. David ya había pecado. David ya había caído en pecado. ¿Cómo es posible que Dios le diga a su hijo, mirá cómo anduvo tu padre íntegro delante de mí? Porque Dios estaba enamorado del corazón de este hombre, de este varón. Vamos a ver características rápidos. Yo anoté 6 características que David tenía, las cuales hacían que él sea el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos quieren ser el hombre o la mujer conforme al corazón de Dios? ¿Cuántos quieren? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos quisieran que Dios diga, esta mujer, este hombre, y ponga ahí su nombre, tiene el corazón que a mí me agrada, el corazón que yo quiero? ¿Cuántos quisieran que Dios diga de eso de nosotros, no? Vamos a ver rápidamente las características que hicieron, o al menos que yo considero que hicieron que David sea el hombre conforme al corazón, y lo cual creo que es el corazón que la iglesia debe tener en estos tiempos hasta que el Señor vuelva. ¿Cuántos dicen amén? Vamos rápido a Primera de Samuel, hay más atrasito, más adelante, perdón. No, más atrás estoy bien. Más adelante si venimos del principio, pero de Reyes más atrás. Vamos a Primera de Samuel capítulo 16. Versículo 13. Ahora vamos a empezar a leer bastante la palabra, pero nos vamos a mover allí en Samuel, así que vamos a hacer rápido. ¿Cuántos tienen Primera de Samuel capítulo 16, versículo 13? Dígame amén. Bien, dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. ¿Qué es lo que hemos leído aquí? Cuando David es ungido siendo un jovencito, un pequeño, es ungido por Samuel para algún día él ser el rey sobre Israel. Pero ¿qué es lo que nos dice aquí? Que cuando Samuel unge a David, dice en el medio del versículo 13, que desde aquel día, ¿cuándo más? En adelante, el Espíritu de ¿quién estaba sobre David? Dígalo fuerte, de Jehová.
El Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Cuál es la primera característica que podemos ver aquí que David tenía? Que el Espíritu de Dios estaba en él o sobre él. Desde muy pequeño el Espíritu del Señor había venido sobre David y dice que desde entonces estaba en él. El Espíritu de Dios estaba en David. Esa es la primera característica que yo he anotado que podemos ver en David, que hacía que él tuviese un corazón conforme al del Señor, que el Espíritu de Dios estaba sobre David. Y por supuesto, cuando el Espíritu de Dios está sobre una persona, es el Espíritu de Dios el que mueve y el que dirige los pasos de esa persona. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre tu vida no es más la misma. No quiere decir que nunca más vas a pecar, pero tu vida jamás es la misma. Jamás vuelves a ser el mismo cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida. Muchas veces los cristianos confundimos que el Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas nos revela cosas que, no sé, nos hace hablar en otras lenguas, que nos hace dar vuelta a los ojos, la cabeza. Pero eso no es. Cuando el Espíritu de Dios está sobre nuestra vida no es más la misma. Nuestros pasos empiezan a ser dirigidos y guiados por Dios cuando su Espíritu está en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, esta es la primera característica que tenía David, que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Ahora vamos a 1 de Samuel, ahí donde estamos, en el capítulo 16, pero vamos hasta el versículo 18. Vamos al versículo 18. Dice, yo voy leyendo por supuesto por parte y voy explicando lo que estamos leyendo. Versículo 18 dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Palabra del Señor. ¿Qué es lo que hemos leído? Lo pongo en contexto rápidamente, no es que piense que usted no sabe, pero quizás hay alguien nuevo o alguien que no conoce la historia. Luego que David es ungido, como hemos leído, Saúl seguía siendo el rey de Israel y dicen que Saúl estaba siendo atormentado. Había un espíritu maligno que atormentaba a Saúl. Entonces un consejero le dice a Saúl, ¿cómo no buscas a alguien que toque el arpa para así vos te podés relajar, así vos podés sentirte mejor, así te aliviás? Entonces Saúl dice, ok, busquen a alguien que pueda venir y tocar mientras yo tengo estos ataques de pánico, mientras yo tengo estos momentos en donde no me siento bien, busquen a alguien. Entonces dice el consejero del rey, dice, hay un hombre, un hijo, hay una persona, hay un hijo de Isaí, que era el padre de David, que dice que sabe tocar. ¿Qué es lo que sabe hacer? Tocar. ¿Qué sabía tocar David? El arpa. Algo así como la guitarra, podríamos decir, ¿no? Para nosotros los de Argentina, los de Salta. David sabía tocar, no era que improvisaba o no, él tocaba bien. Yo, por ejemplo, yo no sé tocar los instrumentos que toco. Quizá alguna vez siente, ay, mira cómo le erró, porque es cierto, yo no sé tocar. Yo simplemente toco porque el Señor me dio la gracia para estar aquí y por eso damos gracias al Señor por alguien como Samuel, su familia, que ellos sí saben tocar. Ellos saben lo que hacen, pero quizás los demás o yo no sé tocar, yo toco porque toco. Pero David no, David sabía lo que hacía. David empezaba a tocar el arpa y era algo tremendo, pero esa no es la característica que yo quise resaltar aquí, sino que después dice, él sabe tocar. Porque cualquiera puede saber tocar un instrumento, ¿verdad? ¿Sí o no? Si uno va a una escuela y se prepara, aprende y toca. Pero luego dice, es valiente y vigoroso, hombre de guerra. A ver esta característica, valiente y vigoroso, hombre de guerra. Esta característica yo no la tomé como el hombre conforme al corazón de Dios, porque cualquiera de nosotros podemos quizás ser valientes, ser vigorosos, tener la fuerza para luchar por la familia. Y dice después, bueno, hombre de guerra, era un hombre que no le temía a la muerte, a ir a la guerra. Así que, digamos, esto era algo que era común en los hombres de esa época. Todos eran hombres de guerra, todos eran valientes y vigorosos.
Es más, recuerde que cuando David es escogido, dicen que los hermanos de David eran mucho más fuertes, grandes, vigorosos que David. Así que esta no es la característica que yo anoté, lo cual hace que David sea un hombre conforme al corazón de Dios. Pero luego dice lo siguiente, y esto creo que sí es. Dice, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Cómo dice que era David? Prudente, ¿en qué? En sus palabras. Luego dice hermoso. Bueno, hermoso, muchos somos hermosos. De verdad dicen que David era hermoso, dicen que era rubio, de buenos ojos, aunque bueno, quizá uno dice, bueno, a mí los rubios no me gustan, pero dicen que era rubio, de buenos ojos, de hermoso parecer. Pero recuerden que Dios no mira el aspecto físico, así que eso lo tachamos que era hermoso. Eso no era lo cual lo convierte en el hombre conforme al corazón de Dios. Luego dice, Jehová está con él, pero eso ya lo sabemos. Pero lo que yo quiero resaltar de esto que hemos leído es que dice que él era prudente en sus palabras. Y esta es la característica número 2 que yo anoté, que él era prudente en sus palabras. Y miren si este hombre no sería prudente con sus palabras, sino miren todos los salmos que él escribió. Miren todo lo que salía de su boca, porque recuerden que la palabra de Dios nos enseña que todo lo que está en el corazón, de eso habla la boca, ¿no? Y si David escribió cuántos salmos, ¿quién sabe cuántos son los salmos? ¿Ah? ¿Cuántos son los salmos? ¿Ciento cuánto? No, yo no lo sé, pero bueno, veamos, a ver. 150, a ver, veamos cuál es el último. Ahora, no todos los salmos que están aquí, 150, gloria a Dios. No todos los salmos que están aquí son de David, pero sí en su gran mayoría. ¿Qué significa esto? Que él era un hombre que constantemente en su boca habían dichos que alababan a Dios, habían dichos que glorificaban a Dios. No era un hombre de palabras insensatas, palabras sin sentido. David no era un hombre que hablaba por hablar. David era un hombre que cuando abría sus labios primeramente era para alabar y glorificar a Dios. Cuando él abría su boca, todo lo que salía de su boca agradaba a Dios. Qué desafío que cuando abramos nuestra boca lo que Dios escuche le agrade, ¿no? Qué desafío. Por eso yo creo que esto no lo hace cualquiera. No cualquier persona es prudente en su palabra. Muchas veces nosotros mismos, quizás a nuestros hijos le decimos, qué tonto que sos. Yo a veces no me doy cuenta, pero jugando con mi hijo le digo, ay hijo, no seas tan tonto, le digo. Y él muchas veces me dice, papá, no me digas tonto, no soy tonto. Y es cierto, ¿no? Y a veces con nuestros dichos no medimos lo que hablamos, o a veces podemos herir quizás a nuestro cónyuge con nuestras palabras. Por eso hay que ser prudentes con nuestras bocas, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que tiene a su lado, sé prudente con tu boca. ¿Amén? Hay que ser prudente con nuestras palabras. ¿Qué está saliendo de nuestra boca, no? Bueno, no me quiero demorar en esto. Vamos repasando. ¿Cuántas características de David vamos viendo? 2. La primera, ¿cuál era? El espíritu, para lo que anotan, digan fuerte para que les recuerden a los que no anotan. El espíritu de Dios estaba sobre David. Esa era una característica importante. La segunda que acabamos de ver, David era prudente con sus palabras. Vamos a la característica número 3, son 6 nada más las que yo anoté. Pero para ver la característica 3, avancemos al capítulo 17 de Samuel. Van a ver que estamos viendo rápidamente la vida de David. Primera de Samuel 17, ahí cerquita donde estábamos leyendo, versículo 45. ¿A cuánto le gusta lo que estamos leyendo? Dígame amén. Bien, sigo entonces. Capítulo 17, versículo 45. Miren lo que dice aquí. Y aquí ya esta historia ya van a entender dónde estamos. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Lo que hemos leído son las palabras de David enfrentándose ¿contra quién? Díganlo fuerte, ¿contra quién? Contra Goliat, contra el gigante que amenazaba a todo un pueblo lleno de valientes, pero ninguno se le animaba, ninguno se le medía al gigante. Pero David sí, no porque era fuerte, no porque era grande, no solo porque era valiente, sino ¿por qué? Porque David
sabía quién era su Dios. Por eso es que David fue a la guerra contra este gigante. Y aquí David lo dice, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el cual tú has provocado. David sabía quién era su Dios. Esta es la característica número 3, que David sabía quién era su Dios. Él conocía quién era su Dios, que era un Dios poderoso, que era un Dios grande, que era un Dios fuerte, como cantábamos recién. Tú eres todo poderoso. David lo sabía. David sabía que era ese Dios el que le daba la victoria. Era ese Dios el que lo guardaba. Era ese Dios en el nombre del quien iba. Él no dice yo voy en el nombre de David, hijo de Isaí. No, en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Él la tenía muy clara. Por eso él venció a este gigante. Por eso él derrotó al gigante. Porque él sabía quién era su Dios. Ahora yo le pregunto, mis hermanos, ¿tú sabes quién es tu Dios? Que usted diga, sí sé quién es Dios. El Dios de Israel, el Dios, el Padre de Jesús. No. ¿Tú vives realmente quién es tu Dios? ¿O al primer problema que viene, adversidad a tu vida, ya flaqueas? Porque si a la primera adversidad que viene a tu vida ya flaqueas, es porque no has conocido ni sabes quién es tu Dios. Hay una frase que a mí me gusta, que creo que no está en la palabra y es una frase un poco armada, pero está muy buena, que muchas veces ustedes escucharon, que dice, no le digas a Dios lo grande que son tus problemas, sino dile a tus problemas lo grande que es tu Dios. Es una frase tremenda, es una frase hermosa, pero es una realidad que nosotros deberíamos vivir. Y David la vivía. Y David en el nombre de ese Dios iba a pelear cada batalla y ganaba y vencía. Y si no ganaba y si no vencía, él sabía que había un plan, un propósito de Dios aún mayor, pero que Dios siempre tenía el control. Así que mis queridos hermanos, esta es la tercera característica que yo he anotado de David, que él conocía quién era su Dios. Un Dios de guerra, un Dios grande, un Dios fuerte. Y hoy me animo a decirle a todos ustedes que si están atravesando un momento difícil, creas más que nunca quién es tu Dios, porque Él te va a sacar en victoria. Amén. Los que lo han creído dicen amén, y los que no, bueno, lo procesan. Pero yo sé que si tú te aferras, si tú crees en Dios, Él te va a sacar en victoria. No escucharon, lo digo de vuelta. No sé si sigue lloviendo afuera o... Si aquí hay personas que están atravesando momentos difíciles, yo sé que si tú confías en Dios, si tú le crees a su palabra, si tú esperas los tiempos de Dios, tú vas a salir en victoria. Amén. Si lo crees, dale un aplauso al Señor. Porque solamente Él puede sacarnos en victoria. Ahora, mis hermanos, a veces las victorias no son como queremos nosotros. Las victorias de Dios a veces son diferentes. Y en los procesos Él nos enseña cosas. Porque quizás muchos podrían decir, y yo jamás me avergonzaré de esto, muchos me podrían decir a mí, si tú estás predicando que Dios es un Dios grande, que Dios es un Dios de victoria, ¿por qué Dios no salvó a tu papá de la muerte? Y yo le diría, pero ¿de qué sirve que lo hayas salvado de la muerte o que lo salvara de la muerte si tarde o temprano todos morimos? Pero Dios sí salvó a mi papá de la muerte eterna, de la muerte espiritual. Dios le dio vida nueva a mi papá. Ya muchos años atrás, 15, 16 años atrás, el Señor había salvado a mi padre, le había dado una vida nueva. Por eso así se llama nuestra iglesia, vida nueva. Esa fue la victoria del Señor sobre la muerte, sobre el diablo. Esa fue la verdadera victoria en mi familia de Dios. No que no muramos, porque todos vamos a morir, sino que cuando nos toque partir, realmente podamos entrar al reino de los cielos y que el Señor nos diga, bienvenido siervo bueno y fiel, adelante. Qué hermoso sería escuchar eso de la voz de nuestro Señor. Bienvenido, buen siervo, fiel, pasá al descanso eterno, ¿no? Qué hermoso eso. Por eso es que yo les digo, y hice acá un paréntesis, que muchas veces las victorias, cuando yo digo Dios te va a sacar en victoria, no es que de repente, no sé, eso se va a solucionar, sino que Él sabe cómo hace, pero siempre en Dios hay victoria. Amén. Amén. Paso a la característica número 4, ya nos quedan 2, vamos terminando. Avanzamos en Samuel, pasamos a 1 Samuel 24, damos vuelta a algunas hojas.
vamos viendo prácticamente la vida de David. David va creciendo. David, recuerden, es ungido, luego toca para el rey Saúl, luego enfrenta al gigante. Y ahora vamos a ver en 1 Samuel capítulo 24, versículo 1, qué es lo que ocurre con David. Vamos a leerlo hasta el versículo 6. 1 Samuel capítulo 24, versículo 1 y 6. Y a partir de estas últimas 3 características, quiero que prestemos y hagamos un cuidado especial para estas características de David. 1 Samuel capítulo 24, versículo 1 al 6, lo leo. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Cuando llegó un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Entre paréntesis les digo yo, para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y los pongo en contexto, porque como le digo, vamos viendo la vida de David. El rey seguía siendo Saúl. Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. Pero aún siendo Saúl el rey, luego de que David vence al gigante, el corazón del pueblo estaba más con David que con Saúl. Y dice que la gente cantaba y coreaba: Saúl venció a sus 1000, pero David venció a 10,000. Entonces la gente en Israel cantaba: Saúl venció a 1000, pero David venció a 10,000. Y dice que esto enfurecía a Saúl. Empezó a ponerse celoso, su corazón se llenó de ira, de celos, de pleitos. Entonces Saúl trama matar a David, el hombre que había liberado al gigante, al pueblo del gigante, el hombre que era un general del ejército de Saúl, un hombre que ya había peleado varias batallas, pero el rey Saúl quería matar a David. Y en un momento de su vida David tiene que huir, David tiene que escapar por su vida. Y en un momento dice que el rey entra a una cueva para hacer sus necesidades, y él estando allí en el pleno acto, me imagino yo, de sus necesidades, y no debe ser lo primero, porque cuando uno hace lo primero, cuando es hombre, hace rápido y sale, sino más bien la palabra nos enseña que era lo segundo, ¿no? Ya todos me entienden. Y dice que mientras estaba allí Saúl haciendo sus necesidades, David viene, los hombres de David le dicen: mira quién está ahí, el que te persigue, el Señor te lo ha entregado en tus manos. Lo incitaron a David a que vaya y que matara al rey Saúl. Me dice que David se acerca y le corta un trozo de la tela, ¿no? Y luego él se turba y luego él dice: no, que Dios me guarde de levantar mi mano contra el ungido, que Dios me guarde de matar a aquel que el Señor ha ungido. Miren esta característica de David, y esta es la característica número 4, que David tenía un corazón perdonador. ¿Cómo era el corazón de David? Perdonador. Este hombre Saúl lo estaba buscando para matarlo, pero aún así David le perdona la vida, y aún así David lo reconoce aún como el ungido del Señor. Y presten atención en esta cualidad de David, porque esta es la cualidad que un cristiano debe tener siempre, el ser perdonador. Y
no ir, mucho menos ir en contra de un siervo de Dios. Porque saben, mis queridos, Saúl, aunque su muerte fue trágica, él fue escogido por Dios, él fue también un ungido por Dios. Y David eso lo sabía. ¿Y por qué acá me detengo un poco? Porque muchas veces nosotros los cristianos, cuando un hermano cae, lo primero que hacemos es escarnio de él. Como quien dice el dicho, leña del árbol caído. O cuando un hermano de la fe nos hace daño, nosotros automáticamente guardamos rencor, ira, hasta quizás muchas veces venganza. O saquemos, si no es hermano de la iglesia, ni hablar. Porque alguien en la vida te pagó mal, porque alguien en la vida te estafó, porque alguien en la vida te hizo algo. Nuestro corazón se enciende de ira muchas veces. Y no le digo que no, que a nosotros no nos ocurre o no nos pasa cuando alguien te hace daño. Les doy un ejemplo simple. Veía unos videos en internet de un hombre en Buenos Aires que él anda en bici, le llaman el bici justiciero o el bici no sé cuánto. Un hombre que anda siempre en bici y él anda por las ciclovías de Buenos Aires y cuando él ve autos que se acercan a la ciclovía, él va rápido con su bici, le pega, le rompe los parabrisas, le raya los autos. O por ejemplo, a veces las ciclovías atraviesan garages de personas, ¿no? Y cuando él ve que una persona está entrando o saliendo del garage, pero está tapando la ciclovía, lo cual es imposible que no lo haga porque tiene que salir de su casa, él va y le choca el auto. Un hombre bastante, que no está nada bien. Pero ¿por qué les hablo esto? Porque, por ejemplo, yo veía a este hombre y me daba una cosa, decía, qué bronca, ¿no? Me llegas eso a mí al auto, lo mato, decía, ¿no? Uy, me llega a hacer eso a mí. Por ejemplo, este bici, no sé cuánto se llama. Venía así y un hombre, un taxista, dobla y al doblar tapa la bicisenda, porque es inevitable, dobla y él saca la cadena de la bici y ¡fla! Le da así en la puerta y encima los desafía y le dice, te estás metiendo mal, pa, te estás metiendo en la ciclovía, le dice. Y el taxista, ¿pero cómo crees que doble? Y bueno, después salió un video de jefe de la policía de tránsito a decir que este hombre es el que realmente está un poco mal. Pero ¿qué quiere decirlo con este ejemplo? Yo me ponía en el lugar de los dueños de esos autos y si me lo hacía a mí, no sé qué le podía pasar a ese hombre, ¿no? Y yo siempre he sido de cuidar mucho lo que Dios me ha dado. Yo desde que era pequeño y tenía, bueno, no pequeño, pero desde que tuve mi primer vehículo, que era una motito, yo la cuidaba, Y una vez me pasó que me robaron mi moto y yo la había financiado 2 años y había pasado solo 1 año y me la robaron y tuve que pagarla 1 año entero sin tenerla. Imagínese la bronca. Pero ¿saben qué, mi hermano? Alguien me dijo, bendecí al que te robó la moto. No lo maldigas, bendecí. Y yo decía, ¿cómo puede ser que bendiga a alguien que me ha robado, a alguien que me ha hecho daño? Pero ese es el corazón que debemos tener la iglesia, el pueblo de Dios, un corazón perdonador, un corazón que no devuelve mal por mal. Si te han hecho daño, perdona a ese que te ha hecho daño. Si te han pagado mal, perdónalo. Miren, David, mis hermanos, lo estaban buscando para matar y él aún así le perdonó la vida. Y él no quiso atentar contra el ungido, algo importante. Porque muchas veces nosotros, a los hermanos que caen, ya lo pateamos en el piso en vez de levantarlo y restaurarlos. Nunca hagamos esto. Si algún hermano que viene aquí a esta iglesia, tú sabes que ha caído en un pecado, o hizo algo grave, o hizo algo que para nosotros es grave, nunca hagamos escarnio de ese hermano. Nunca digamos, mira lo que hizo este otro. Dejó a la familia, hizo tal cosa, si él era un siervo, ¿cómo va a hacer eso? ¿Nosotros somos mejores? ¿Nosotros somos realmente santos, puros, perfectos para juzgar y condenar? Así que mis hermanos y sobre todo los líderes de esta iglesia les hablo, jamás condenen a nadie y mucho menos un hermano de la iglesia que ha caído. Un varón de Dios que haya caído, jamás lo condenes porque él ha sido el ungido de Jehová. Amén. Avanzo. Característica número 4. ¿Cuál era? ¿Cómo era el corazón de David? Perdonador. Mucho más si es un siervo de Dios, mi querido. Quizás alguien que te dañó, perdónalo. Porque David no solo que perdonó a Saúl, sino que también lo honró. Vamos a la característica 5 y me falta una y ya termino. Si
me quieren ir acompañando con el teclado, vamos a 2 de Samuel. Vamos a avanzar un poquito más. 2 de Samuel, capítulo 9. 2 de Samuel, capítulo 6. El 9 es para después. Capítulo 6. Repasamos rápidamente las características que hemos visto hasta ahora. ¿Cuántas dije que íbamos a ver? 6. Vamos a la primera. ¿Cuál era la primera? David tenía el Espíritu de Dios. ¿Sí? Segunda, era prudente en sus palabras. Tercera, reconocía y sabía quién era su Dios. Cuarta, era perdonador. Y vamos a la quinta. Paréntesis, otro. No solo le perdonó una vez la vida a Saúl, sino varias veces. David le perdonó la vida varias veces. Si usted lee la vida de David, él le perdona la vida varias veces a Saúl, que no lo merecía, pero él le perdona la vida. Y usted va a empezar a ver cómo el corazón de David se parece al corazón de Dios. ¿Amén? Característica número 5 la vamos a ver en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 12. 6, 12. ¿La tenemos? Dice, Samuel 6, 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Les voy a explicar este versículo. David, ya siendo rey de Israel, una de las primeras cosas que él decide en su mandato es recuperar algo que el pueblo había perdido durante el mandato de Saúl. Durante el mandato del rey Saúl, el pueblo había perdido el arca del pacto. Eso que Dios le había dicho a Moisés algún día que iba a servir para que Dios habitara allí entre el pueblo. Y en una de las batallas, el pueblo de Dios pierde y dice que los filisteos capturan el arca, porque se decía que todo aquel que tuviera esa arca tendría la victoria, tendría a Dios de su lado. Pero dice que el arca no trajo bendición al pueblo filisteo, sino todo lo contrario. Entonces, una de las cosas que David hace es ir a recuperar esa arca, recuperar la presencia de Dios que el pueblo había perdido. Y cuando ellos están yendo a recuperar el arca, David sale con un contingente. Dios había dado unas especificaciones para trasladar el arca. Y dice que unos hombres hacen lo que no debían de hacer y caen muertos por haber tocado el arca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que deciden? Dicen, no, por la duda no toquemos el arca porque trajo muerte, la vamos a dejar en la casa de este hombre que está aquí, que se llamaba Obed-Edom, hasta que veamos qué es lo que vamos a hacer. Entonces dejaron el arca ahí y se fueron. Pero luego le dan aviso a David, yo alguna vez prediqué de esto, le dan aviso a David que el arca había bendecido la casa de ese hombre, Obed-Edom, un hombre que le cayó el arca de casualidad para él, pero quizás Dios ya tenía pensado bendecir esa familia. Y dice que el arca en casa de Obed-Edom bendijo todo lo que Obed-Edom era y tenía, su familia, sus hijos, su ganado. Dice que las vacas se reproducían y daban leche, los toros, aleluya, y las vacas y daban toritos, vaquitas, y había prosperidad a mansalva. Su familia, sus hijos prosperaban. Entonces David escucha que el arca había bendecido la casa de Obed-Edom. Entonces dice que David se regocija, se alegra y dice, vamos a buscar el arca y la vamos a llevar de vuelta a Jerusalén, al pueblo. ¿Y cuál es la característica número 5 que yo anoté aquí de David? Es que a él le importaba la presencia de Dios. A David le importaba la presencia de Dios. Él sabía que él no podía estar sin la presencia de su Dios. Por eso es que David se desesperó por salir, correr y buscar la presencia de Dios, pero no solo para él, sino para el pueblo.
y llevarla a casa, llevarla al lugar donde la presencia de Dios nunca debió de salir. Así deberíamos hacer nosotros como David. Si la presencia de Dios, o si sientes que la presencia de Dios se ha ido de tu vida, corre nuevamente a buscarla. Si sientes que la presencia de Dios se fue de tu casa, corre nuevamente a traerla y a buscarla como hizo David. No te puede dar lo mismo estar con la presencia de Dios que sin la presencia de Dios. Jamás te puede dar lo mismo. Aunque hayamos pecado, aunque hayamos caído, debemos correr a buscar la presencia del Señor. Dicen que David, después de que él es confrontado por el profeta cuando él había pecado, cuando él había matado, adulterado, lo primero que David hace es arrepentirse, es dar gritos diciendo: oh Señor mi Dios, he pecado, perdóname, lávame. Y cuántos hermosos salmos pidiendo perdón escribió David. Lávame, lávame, no tengas en cuenta mi maldad. Este es el corazón que el Señor busca, iglesia. El corazón de alguien que seguramente peca, seguramente cae, falla, pero corre a pedir perdón, corre a la presencia de Dios, se arrepiente, se duele porque ha fallado. David, cada vez que falló, se dolió de haber fallado. No le dio lo mismo. No dijo: bueno, me da lo mismo. ¿Qué importa si peco, si no peco? ¿Qué importa? ¿A quién le importa? Da lo mismo. No da lo mismo. Así que mi hermano, mi hermana, si tú has pecado o fallado, como cualquiera de nosotros podemos pecar y fallar a Dios, lo primero que debemos hacer es correr a la presencia, buscarla a la presencia. Nos tiene que importar la presencia de Dios. Nos tiene que importarla. Nos tiene que importar que esté con nosotros. Amén. Característica 6, y esta es la más hermosa. Para mí esta es la más hermosa y tiene que ver con una historia en 5 términos. Tiene que ver con una historia que todos conocemos. Y cada vez que escuchamos hablar de esta historia, cada vez que se predica esta historia, siempre se pondera o se habla de lo que pasó con la persona que fue bendecida, pero no la otra parte que bendijo. Y miren a qué me refiero. Esta historia es hermosa. Vamos a 2 Samuel capítulo 9. Avancemos unas hojitas más. Ustedes la han escuchado esta historia. Esta historia es muy conocida, ustedes las han escuchado que el pastor Mario habló de ella. Nosotros a veces hemos hablado de esto. Es más, si no me equivoco, fue la primera o la segunda prédica que hizo el pastor Mario cuando él empezó a predicar del Señor, a compartir. Mi papá en un púlpito, en una iglesia, le dijeron: Mario, ¿te animás a predicar? Y fue una de las primeras cosas que él predicó, fue acerca de Mefiboset. ¿Cuántos conocen la historia de Mefiboset? Levanten la mano, a ver. Para los que no la conocen, yo quiero contarla, porque si la leo me voy a demorar mucho, pero la voy a contar. Creo que la voy a contar bien porque la conozco y me encanta. David siendo rey, David ya habiendo hecho todo lo que hemos leído anteriormente, luego de haber buscado el arca, luego de haber pecado, luego de haber todo lo que hemos leído. En un momento David le dice a uno de sus siervos: ¿sabes si hay alguien vivo de la casa de Jonatán? Ya les digo quién es Jonatán. ¿Sabes si quedó alguien vivo en la casa de Jonatán sobre la cual yo pueda hacer misericordia? ¿Quién era Jonatán? Jonatán era el mejor amigo de David. Pero Jonatán era hijo de Saúl, aquel que quiso matar a David, el rey. Dice que ellos habían hecho una amistad muy estrecha, muy hermosa, un vínculo amoroso, que no hay cosa más linda que tener un amigo así. Y sabe que el rey Saúl y su hijo Jonatán murieron en batalla de una manera muy trágica, pero Jonatán tenía un hijo llamado Mefiboset, que este hijo
era un hombre que estaba lisiado, paralítico de los pies, obviamente. Un hombre que vivía en una tierra alejada donde nadie sabía qué había pasado con él. Nadie sabía ni siquiera de su existencia, pero este hombre prácticamente vivía como un pordiosero, como un indigente. Cuando él era el nieto legítimo del rey de Israel, él vivía como un pordiosero. Entonces David le dice a su siervo: ¿habrá quedado alguien vivo en la casa de Jonatán que yo pueda hacer misericordia? Y su siervo le dice: sí, David, Mefiboset sigue con vida. El nieto de Saúl, el hijo de tu amigo Jonatán, está vivo. Él vive en Lodebar. Entonces David dice: vayan y tráiganlo. Y lo traen. Y dice que Mefiboset le dice a David: ¿quién soy yo para que tú me mires, oh rey? Para que tú tengas misericordia de mí. ¿Quién soy yo? Sí, yo soy como un perro muerto. Dice Mefiboset, le dice a David: soy un perro muerto y tú te acuerdas de mí. ¿Qué tengo de especial?, le dijo Mefiboset, si no puedo ni caminar. Y David le dijo a sus siervos: vengan, traigan un anillo, pónganle un anillo, tráiganle la mejor ropa, siéntenlo a mi mesa, porque a partir de ahora este hombre va a comer a mi mesa todos los días. A partir de ahora esta va a ser su casa. Él va a vivir en mi casa. Este reino también le pertenece a él. Él va a vivir aquí conmigo. Miren qué tremendo gesto de David. Misericordioso. Esa es la sexta característica que hoy yo quería recalcar de David. Un hombre con un corazón misericordioso. Un hombre que estaba quizás o que podía disfrutar de todas las riquezas de ser rey. No tenía por qué acordarse de un hombre que estaba muerto prácticamente. Porque David nunca perdió su corazón. Y yo a esta enseñanza le puse un título, de paso se la digo a Franco. Y se llama El rey con corazón de pastor. Si bien David era un rey, pero él nunca perdió su corazón, ese corazón con el cual Dios lo encontró, el corazón de un pastorcito. Él era el rey con corazón de pastor, un hombre misericordioso. Mis hermanos, este tiempo en el que vivimos hasta que Cristo venga, la iglesia de Dios tiene que hacer, diga conmigo, misericordia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Misericordia. Pongámonos de pie. Misericordia. La misericordia, mis queridos, es una característica fundamental de un hijo de Dios, porque es una de las características principales de nuestro Dios. Dígame si nuestro Dios no es misericordioso. Yo sé que Dios es un Dios justo, es un Dios que un día juzgará, dice, a los vivos y a los muertos, pero Él es tan misericordioso que Él mandó a su Hijo amado que muere en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso antes del juicio y del castigo siempre viene la misericordia de Dios y está en nosotros aceptarla. La misericordia es una característica fundamental de Dios y también debe ser la nuestra, la de un cristiano, la de una cristiana. Y ahora te pregunto, mi querido hermano y hermana, ¿has hecho misericordia con alguien en este último tiempo? Así como David hizo misericordia con Mefiboset. ¿O has hecho lo contrario? ¿Has hecho escarnio de aquel que cayó? ¿O dijiste, no, como este cayó, como este pecó, ya no lo voy a hablar, ya lo voy a excluir, lo voy a sacar? No, misericordia. Recuerden que el Señor le decía a su pueblo, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Por eso, mis hermanos, en este tiempo que la iglesia vive, la iglesia está para hacer misericordia. No digo justificar el pecado, porque el pecado no tiene justificación. No digo justificar conductas que no están correctas. La misericordia tiene que ver con otra cosa. La misericordia tiene que ver con contarle al mundo que hay un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios que no quiere condenarte, un Dios que no quiere que te pierdas.
sino que alcances salvación. Así que te pregunto de vuelta, ¿has hecho misericordia con alguien en este último tiempo? No digo dar una limosna, dar una monedita, un billete a alguien que está en la calle, sino misericordia real, misericordia genuina, como la de David. Y claro, ¿cómo David no iba a hacer misericordia con otros si Dios mismo hacía misericordia con él? Un hombre que había experimentado la misericordia de Dios a flor de piel, por eso él la podía transmitir. ¿Cómo Dios no iba a hacer misericordia con David? ¿Y cómo David no iba a hacer misericordia con nosotros? Así que, mis queridos, esto es lo que yo tenía para compartirle. Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre misericordioso. Un hombre que buscó al caído. Un hombre que buscó al olvidado. Un hombre que buscó al desechado. Un hombre que buscó al menospreciado. Ese es el corazón que tiene que tener la iglesia en este tiempo. Buscar al olvidado, al perdido, al despreciado, al paralítico espiritual. Si tú sabes de un hermano que se ha apartado de la iglesia porque quizás ha fallado, ha pecado, no te burles de él, no lo condenes, no lo juzgues. Ve corriendo a buscarlo y practicar la misericordia de Dios. ¿Cómo se alegró mi corazón cuando hace algunas semanas atrás aquí hubo un hombre que fue un gran siervo de Dios y luego cometió un gran pecado, pero aún así ese hombre se arrepintió? Y nosotros debemos hacer misericordia. Misericordia, no juicio, no castigo, porque el único que condena es Dios. ¿Y quién de nosotros somos Dios para condenar? Así que, mis hermanos, perdonen si soy duro con esto, pero debemos hacer misericordia. Mucho más si es un hermano de la fe que ha caído, que ha fallado. Ve corriendo a buscarlo, no lo patees, no te burles de él, no lo juzgues. Búscalo y abrázalo, llora con él. Porque él también merece heredar el reino de Dios. Qué corazón que tenía David. Es hermosa la historia de Mefiboset. Y muchos cuando la predican dicen, sí, mira cómo Dios te va a levantar, mira cómo Dios, como Mefiboset. Pero ¿y David? ¿Y el corazón de este hombre? De ser rey, de tenerlo todo, ¿qué le puede importar un moribundo? Este es el corazón que Dios quiere, mis hermanos. Misericordioso, misericordioso. Lo sentó a su mesa. Y cuando yo preparaba este mensaje, recordaba a mi papá, porque él era un hombre que estaba lleno de errores. Y lo digo como hijo, mi papá estaba lleno de errores, pero tenía un corazón tan misericordioso, tan grande, porque Dios había hecho misericordia con él. Porque Dios le había perdonado mucho, porque Dios le había amado mucho. Mi papá, su pastor, quien fue su pastor, era un hombre muy misericordioso. Y ese es el corazón que Dios busca. Personas misericordiosas. Personas que experimentan ese amor y lo comparten. Y yo recordaba cómo mi papá a veces llevaba a la casa a jóvenes que estaban en adicción, o los subía al auto y les daba el lugar que era hasta de sus hijos. Yo recuerdo que mi papá subía jóvenes que estaban todos olorosos, sucios, drogados, los subía a su auto y los llevaba a la casa a veces a bañarlos y a cambiarlos, a darles de comer, sentarlos a la misma mesa en la que comían sus hijos. Ese es el corazón de un hombre que ha experimentado la gracia y el favor de Dios. Ese es el corazón que tenemos que tener cada uno de nosotros. Por eso David era el hombre conforme al corazón de Dios. Oramos, repasamos la característica y oramos. La primera, el Espíritu de Dios estaba sobre David. Segunda, él era prudente en sus palabras. Tercera, reconocía quién era Dios. Cuarta, era perdonador. Quinta, le importaba la presencia de Dios, más que nada. Y sexta, era misericordioso. Qué tremendo hombre David, qué tremendo hombre. David es uno de mis personajes favoritos después de Jesús, es David. Y recuerdo que una vez una mujer orando, cuando yo era chico, no sé si mi mamá recordará esto, pero mi mamá tenía una discípula que era ecuatoriana, una mujer así de película, una negrita. Y yo era pequeño, tenía 12 o 13 años, y recuerdo que esta mujer oró por mí, y no me olvido porque mi mamá me dijo, anotá lo que ella te dijo. Pero lo que ella me dijo hasta el día de hoy para mí es algo imposible
para mí lo dijo por decir, pero para mí es un desafío. Y esta mujer, me acuerdo que orando dijo, y yo declaro, Tico, sobre tu vida, porque hablaba así, era ecuatoriano, declaro sobre tu vida que vas a ser un gran adorador, vas a ser alguien que va a adorar al Señor, así como Danilo Montero, Tico. No sé cuánto conocen a Danilo Montero, yo no le llego ni a la mugre de la uña del dedo chiquito. Pero después esta mujer atrevida dice, aún vas a tener el corazón de David, Tico. Y ahí yo digo, ahí le pifió. Y hasta el día de hoy, yo, imagínense, si no le llego a la uña de la mugre de Danilo Montero, que David, ¿no? Pero para mí es un desafío. Yo realmente quiero tener el corazón que tenía David. ¿Por qué quise compartir esto? Volviendo de viaje de las vacaciones, escuchamos en la radio algo con esto y yo decía, wow, qué corazón el de David. Con razón era el hombre conforme al corazón de Dios. Con razón. Así que ese es el desafío que tenemos que tener, mis hermanos, tener el corazón de David. Oramos, ahora sí, perdonen el tiempo. Oramos. Padre bendito, en esta mañana, amado Salvador, amado Señor, venimos delante de ti a pedirte, Señor, que pongas en nosotros el mismo sentir que hay en tu corazón. Venimos a pedirte que tú renueves, Señor, nuestro corazón. Así como el corazón que tenía tu hijo David, Señor. Ese corazón en el que tú te placías. Ese corazón que a ti te agradaba. Ese corazón que tú decías que era conforme al tuyo. Ese corazón buscamos en esta mañana. Ese corazón queremos tener, Señor. Ese es nuestro desafío. Tener el corazón que tenía este varón. Un corazón, Señor, perdonador. Un corazón justo. Un corazón misericordioso. Un corazón, Señor, que te buscaba permanentemente. Un corazón, Señor, que simplemente quería estar contigo. Un corazón que te adoraba. Oh, Señor, ese corazón es el que queremos. Ese corazón, Señor, como tenía David, es el que buscamos. Ese corazón, Señor, que no es vengativo, que no es rencoroso, sino que perdona la ofensa. Ese corazón que perdona todo el daño que le han causado. Ese corazón es el que queremos. Oh Señor, así como te dijo David en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es nuestra oración. Oh, esa es nuestra oración en esta mañana. Crea en mí, Señor, un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu recto. Oh Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestros errores. Aún te pedimos perdón si hemos juzgado a algún hermano, si hemos juzgado a alguien. Porque hoy entendemos que nosotros también somos pecadores y que nosotros podemos hallar misericordia delante de ti. Y así también nuestros hermanos pueden hallar la misericordia. Aunque podamos, Señor, practicar la misericordia con nuestros prójimos, con nuestra familia, los que no te conocen, los hermanos que han caído, que podamos practicar la misericordia con ellos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, perdónanos por haber juzgado, perdónanos por habernos creído que quizás ya lo habíamos alcanzado, Señor, cuando aún falta largo camino por recorrer. Límpianos, Señor, purifícanos, lávanos de nuestros pecados, de nuestra maldad. Sabemos que no somos perfectos, pero sí sabemos que somos perfeccionados por tu gran amor, por tu gran misericordia, Señor. Te pido que en esta mañana, Señor, cada corazón aquí presente pueda salir renovado, diferente, para esperar tu gloriosa venida, Señor, con un corazón íntegro, limpio, un corazón deseoso de ti. En el nombre